Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. En el Mac tenemos Spotlight, que en los últimos años sobre todo ha mejorado un montón, pero desde hace mucho hay aplicaciones cuya propuesta se resume en como Spotlight, pero mejor. Estas aplicaciones nunca me han interesado demasiado, no por nada, no es despectivo, simplemente no he querido adentrarme en ellas porque ya consideraba que seguramente Spotlight hacía todo lo que yo quería hacer y nunca le he visto el interés, sin más. Una de esas aplicaciones es Alfred, que la habréis escuchado mucho, se presenta como tu mayordomo dentro del Mac. Los fans de Batman habréis captado la referencia, pero pese a la fama que arrastra Alfred desde hace muchos años, yo nunca me la he descargado. Sin embargo, hace unas semanas descargué otra que también llevaba oyendo hablar de ella durante un tiempo, pero que hasta ahora tampoco le había hecho ningún caso, la verdad. Esta aplicación es Raycast. Y aquí he de decir que creo que sus desarrolladores igual pueden comunicar mejor su aplicación, porque es bastante similar a Alfred, pero mientras que con Alfred siempre me quedó muy claro lo que hacía con un solo vistazo a su web o a algún apartado promocional dentro de alguna otra aplicación o algo así, con Raycast la verdad es que no es tan evidente, digamos. No sé si es algo mío o si es que la web no es tan clara, pero bueno. En cualquier caso, os voy a contar qué es esta aplicación, qué hace, mi experiencia con ella y vosotros ya decidís si le dais una oportunidad o si no. En primer lugar, Raycast es, pues eso, una alternativa mejorada, vitaminada a Spotlight para Mac. Está trabajando a la espera, está en segundo plano y la invocamos con un atajo de teclado, opción más espacio. Ahí aparece una ventana similar a la de Spotlight, pero con alguna complejidad adicional. En Spotlight aparece la barra de búsqueda limpia, sin nada más, y según lo que vamos buscando, según lo que vamos tecleando, ya va mostrando unos elementos u otros. En Raycast, en cambio, la barra viene acompañada siempre por un montón de accesos de comandos que quizás puede abrumar, sobre todo de primeras. Porque Raycast funciona así, funciona tanto con comandos nativos como con extensiones. Os pongo un ejemplo, los comandos nativos, como puede ser abrir cualquier aplicación, por supuesto, hacer una búsqueda en Google, cosas típicas, te deja hacer también operaciones matemáticas, consultas de divisas, todo esto que Spotlight en cierta medida te deja hacer, pero Raycast es cierto que en algunas cuestiones es más inteligente o más completo, más satisfactorio. Por ejemplo, si yo le escribo a Spotlight 15 euros en dólares, enseguida me dice que son 16,51 dólares. Pero si le digo otro tipo de divisas, por ejemplo, si le digo 20 Bitcoin en euros, ahí no te da ninguna respuesta. Te dice que lo puedo buscar en Google. Tienes que buscarlo en Google, abre Safari y te lleva a Google. En cambio, abro Raycast y según escribo 20 Bitcoin, 20 BTC, no hace falta ni que siga. Ya directamente me está diciendo que son 556.000 euros. Estuve haciendo alguna prueba y es cierto que Raycast para este tipo de consultas tiene menos limitaciones que Spotlight. Por ejemplo, a veces en el trabajo envían una convocatoria, un embargo, lo que sea, y te dicen hora 6 a.m. PDT, ¿no? 6 a.m. PDT, hora del Pacífico. Eso en Spotlight no te dice nada. Si acaso te sugiere una búsqueda en Google que es 6 a.m. PDT to my time, pero no te dice nada. Es decir, ya la sugerencia está ahí, la sugerencia ya le está dando una información a Spotlight, que es que la gente suele buscar un conversor de horas, ¿no? Pero no te dice nada. En cambio, en Raycast sí que te dice al momento 6 a.m. PDT, 3 de la tarde en tu zona horaria. A ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Va un poquito, suele ir Spotlight. Pero lo que os comentaba antes, extensiones, es seguramente donde más partido se le puede sacar a esto. Como tiene extensiones, se puede integrar específicamente con aplicaciones de terceros o con lo que sea. Y además no hace falta que sea la propia aplicación, el propio desarrollador de esa aplicación quien cree su extensión dentro de Raycast, sino que suele ser la propia comunidad quien empieza a enganchar algunos atajos directos, algunos comandos de la terminal que te los lleva vía Raycast, algo así, y ya está. Y tú a lo mejor tienes una aplicación publicada muy exitosa, no has escuchado hablar de Raycast en tu vida, pero tu aplicación sí que tiene extensión en la Raycast Store, con lo cual nos ahorramos muchas veces tener que esperar a que el desarrollador haga su trabajo en ese sentido, que sabemos que algunos pues no es ninguna crítica, ¿no? Es bastante razonable que no estén atentos a todas las aplicaciones de terceros con la que pueden integrarse y pues eso, nos ahorramos de frustraciones. Con las extensiones es donde la cosa realmente se pone interesante con Raycast. Hay un apartado en la web, lo que decía, raycast.com/store, donde puedes instalar esas extensiones. Os voy a poner algunos ejemplos de lo que puede hacer. La primera, Google Translate. Te instalas esta extensión, el traductor de Google, se hace en 10 segundos, no tiene ningún misterio, no hay que descargar nada como tal, simplemente desde la web te lleva a Raycast, confirmas que quieres instalar esa extensión y ya.
y a partir de ese momento puedes traducir desde Raycast. Le indicas a la instalación los idiomas principales, ¿no? Uno puede ser detectar idioma y el otro, por ejemplo, inglés o lo que necesites. De todas formas, luego puedes cambiarle la petición y ya está. Abres Raycast, copias una frase, una palabra, lo que necesites, bajas hasta el comando de traducir con Google, pegas la frase, intro, y al instante te la traduce. Esto no está nada mal. Otra extensión, Spotify. Yo uso Spotify todos los días un montón. Pensé que esto me podría ser muy útil, pero no tanto. Te deja controlar muchas cosas de la reproducción de Spotify y tales de Raycast, pero ya digo, tampoco es algo especialmente óptimo. Es mucho más cómodo ir directamente a Spotify, pero intuyo que para un perfil de usuario muy concreto, que es el típico que apenas toca el ratón, que hace casi todo con atajos de teclado, sí le puede sacar provecho a esto. De hecho, en Spotlight sí te saca, por ejemplo, una lista de cualquier cosa que tú le pidas con un montón de resultados y tienes que ir bajando con el teclado, con la flecha hacia abajo, pulsación a pulsación, hasta llegar a la que quieres, o con el ratón, mientras que en Raycast hay una forma de hacerlo que es manteniendo pulsada la tecla comando, aparece cada resultado junto a un número, pulsas ese número y accedes a ese resultado. Es una curiosidad, no tiene ningún misterio positivo, digamos, pero es una muestra de que eso está muy orientado al tipo de usuario que se maneja casi íntegramente con el teclado. Yo no soy ese tipo de usuario, creo que aún así el resto de nosotros también podemos sacarle algo de partido a Raycast. Otra extensión, Notion, se integra con Notion y te deja ir buscando contenido en tu Notion específicamente o crear páginas de Notion directamente con este atajo. Bueno, tampoco me parece la repanocha, y hay mejores usos, pero bueno, hay un montón de extensiones. Cualquier aplicación mínimamente conocida seguramente tiene su extensión. Apple Music, Pomodoro, notas de Apple, YouTube, el monitor de sistema, OnePassword, Obsidian. Hay un montón de extensiones para meter un montón de cosas en Raycast para ejecutar tareas de esas aplicaciones un poco más rápido o sacarles una información directamente desde ahí o hacer algún proceso, lo típico. Hay mucho para elegir y lo que decía al principio, esto hace que la aplicación pueda abrumar. Esta aplicación requiere una cierta inversión de tiempo en ella, tanto para aprender a sacarle el partido como para configurarla y que se amolde a nosotros. En ese sentido, si alguien no había escuchado hablar de Raycast y escuchando esto piensa, mira, yo quiero una aplicación que sea funcional, nada más instalarla, que me ahorre tiempo y no andar dedicándole yo tiempo a ella, que luego a saber si me gusta o no y es un tiempo perdido, pues entonces no recomiendo mucho Raycast para quien piense así porque seguramente no es la opción para alguien así. Si eres alguien más predispuesto en ese sentido, pues quizás sí. Yo todavía no tengo claro qué voy a hacer, me pasa un poco como con el navegador Arc, sin embargo hay algo que pensé que podía hacerme cambiar de idea. Como quizás estáis adivinando, efectivamente, inteligencia artificial en Raycast. En Raycast a día de hoy ya está, por ejemplo, la API de GPT o de ChatGPT y puedes interactuar con ellas desde Raycast, pero Raycast anunció hace unos meses Raycast AI, su propia integración de inteligencia artificial. Está en beta todavía, está en lista de acceso cerrada, tienes que requerir acceso y esperar a que te lo den. Yo la pedí hace un mes y pico y todavía no me la han dado. Y eso lo están orientando como algo así como ChatGPT en tu Mac en cualquier parte, ¿no? Algo así. Está en beta y está en lista de acceso cerrada, como decía. Esto de ChatGPT en tu Mac, en cualquier parte, no es que lo integre a nivel de sistema. No puedes ir a la aplicación Notas, por ejemplo, y pedirle que te haga cosas ahí dentro como si fuera ChatGPT en Notas, como si fuera las propuestas de Google o de Microsoft para su suite de ofimática. Pero sí que te deja hacer algo más que usarlo como una pestaña del navegador, en el caso de ChatGPT. Yo he estado echando un ojo a lo que habla Ricas de ella, algún vídeo que hay en YouTube de gente que ya la ha estado probando, y realmente es ChatGPT y no con GPT-4, sino con GPT-3. Tampoco creo que esto sea sagrado a día de hoy, pero sí que es cierto que empieza con esa pequeña rémora. No se actualizarán pronto, al menos los vídeos que yo he visto eran todos con GPT-3. Pero bueno, esencialmente imaginad que elegís cualquier texto, cualquier código, lo que sea, y le podéis pedir a Spotlight, Raycast, pero para entendernos, que haga lo que hace ChatGPT. Eso es lo que vendría a ser esta integración. Por ejemplo, imaginad que habéis escrito un tweet, un mensaje de WhatsApp o una respuesta de un correo y aún no lo has publicado, aún no lo has enviado, lo lees y piensas, estoy siendo muy agresivo, muy mordaz con este tono, o al revés, o estoy siendo un poco pusilánime y me está faltando reafirmarme, ¿no? Seleccionas el texto, le dices a Raycast, reescribe este texto con un tono más profesional y te propone una alternativa en esa línea. Otro ejemplo, estás leyendo un artículo que te interesa, pero piensas, esto es demasiado largo, no tengo ahora tiempo para leerlo, pero necesito entender sus ideas principales. Pues seleccionas el artículo y le pides que te dé las ideas principales. Pues eso, ¿es algo igual que lo que podríais hacer yendo a ChatGPT?
Así es. ¿Qué ventajas aporta entonces? Pues a priori que funciona con una aplicación medio en segundo plano, medio integrada en tu sistema y no en una pestaña. Tampoco creo que sea muy concluyente porque, por supuesto, sigue necesitando acceso a Internet. No es que sin conexión te pueda funcionar. Y esto quizás sí que tiene más miga, es que ChatGPT a veces se satura y no te deja usarlo, que esto ocurre con una cierta frecuencia, al menos hasta ahora. En cambio, la API de GPT, que es lo que usa esto, salvo que esté caída entera como tal, que es algo muy poco usual, la API siempre responde. Para un entorno profesional donde necesitas mucha fiabilidad, pues igual sí que puede merecer la pena tirar de algo así, si además necesitas esto de una forma muy constante, aunque seguramente en esos casos ya estarás pagando por ChatGPT Plus o por tu propia API o lo que sea. Pero para usos más personales, más casuales, pues seguramente con ChatGPT es más que suficiente y te ahorras algo más. Digo lo de tirar de algo así porque al final la inteligencia artificial de Raycast hace lo mismo que muchas otras propuestas, que es usar la API de GPT para comunicar un prompt y un texto que le demos y devolvernos un resultado. Y ya está. En cambio, en algunos casos, la integración o la aplicación dedicada se justifica mejor que en otras. El otro día decía que estoy encantado con Notion, pero la parte de inteligencia artificial no tengo claro que compense el pago específico que requiere, sobre todo para quien lo vaya a usar en puro texto, ¿no? Cuando no hay mucho que insertar aparte del texto como tal. Con Raycast esto igual es todavía más acusado porque esto va a costar dinero, Raycast no, pero la parte de inteligencia artificial sí. Entonces con esta parte de la IA he rebajado un poco las expectativas, pero bueno, que es lo que digo siempre. Cada uno tiene unos usos, unas prioridades y a lo mejor os cuadra. Si a Spotlight le dais un uso muy básico y no pensáis que le vayáis a sacar mucho partido, no creo que merezca la pena complicaros. Si usáis Alfred y estáis contentos con Alfred, pues tampoco creo que el salto a Raycast vaya a merecer mucho la pena. Si en cambio usáis Spotlight, pero os llama la atención lo de las extensiones, pues puede ser quizás una buena idea al menos probar y ya veremos qué pasa. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.